tiene la escuela dominical y los demás espacios de instrucción que el Señor provee? Pues son para nuestro alimento, son para nuestro cuidado. Y recuerden que la iglesia ha entendido lo que el Señor muestra en la palabra. ¿Por qué venimos a las 8:30? Porque el Señor llama a su pueblo que presenten oraciones y ruegos. Porque hay una oración individual, hay una oración familiar y hay una oración congregacional. El tiempo de las 8:30 es un espacio para que como iglesia nos unamos en los ruegos. Las 9 es un tiempo de doctrina tanto para los niños como para los adultos. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos donde la gente es arrastrada por todos los vientos de doctrina. Y si no tenemos una doctrina sólida, pues nosotros también vamos a ser arrastrados y engañados por los diferentes movimientos religiosos de cada época y de cada generación. Y el culto, naturalmente, ese precioso, sublime momento en el que Dios de manera especial alimenta a su pueblo para permanecer firme en su peregrinaje. Entonces, cada uno de estos espacios tiene una intención y una razón de ser. Y el espacio que hay entre la escuela y el culto no es accidental. No es que se nos queda corta la enseñanza o empezamos tarde, no. Es que la comunión es un medio de gracia. Necesitamos aprender a relacionarnos con otros, independientemente de nuestra personalidad, de nuestros hábitos. Todo creyente debe aprender a interactuar con el cuerpo de Cristo. Y cuando hablo con el cuerpo es con todo el cuerpo. Hay personas que dicen, sí, yo interactúo, llevo 15 años en la iglesia, pero solo tengo un amigo. No, no estás interactuando, solo conoces una persona. Tú debes conocer todas las personas que se reúnen. Vamos entonces a dar la segunda parte de las conclusiones acerca de la ley moral de Dios, pero vamos a leer nuevamente esta preciosa porción de la Escritura en Éxodo 20, versículo 1 en adelante. Éxodo 20, acompáñeme en su lectura, por favor. ¿Listo? ¿Lo tienen todos? Vamos a leer. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo al día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Señor, tu palabra es perfecta, es suficiente y nos concede todo lo necesario para este peregrinaje, para transitar en este mundo amándote, conociéndote cada día más, pero con una vida que corresponde a tu preciosa obra de salvación y redención. Ponemos en tus manos las meditaciones finales que haremos en esta mañana, pues deseamos que esto no haya sido un simple estudio más, sino de verdad un estímulo a nuestros corazones a amar tu ley,
a guardar tu ley y a ponerla por obra. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Mis hermanos, hemos llegado entonces a las meditaciones finales acerca de la ley. El domingo pasado recordamos que definitivamente todos los seres humanos están llamados a una perfecta obediencia a la ley, pero que los creyentes son los únicos que pueden responder a este llamado por la operación del Espíritu Santo en ellos. Aprendimos entonces que debemos obedecer la ley, pero que en este lado de la eternidad nadie podrá obedecerla perfectamente, pero sí sincera y diligentemente. Que Dios había establecido la ley para mostrar al hombre su debilidad y su incapacidad de cumplirla, es decir, para humillarnos. Esta humillación debe despertar en el hombre ¿qué? Dependencia a Jesús, pues al reconocer que no puedo, que mi carne no quiere, solo hay una forma entonces de poder atender a esta solicitud y a este mandato. ¿Es en quién? En Jesucristo, en Él, por Él y para Él. La ley entonces ya no es algo gravoso, sino que se vuelve mi delicia. Si hay un momento en que para nosotros sus mandamientos no están siendo una delicia, es sencillamente porque estamos intentando de vivirlos o cumplirlos en nuestras fuerzas y no en Cristo. Porque estamos tratando de obedecerlos para un bien propio y no para la gloria de Dios. Pues el cumplir sus mandamientos tiene una meta: que Dios sea glorificado. Que cuando las personas vean mi carácter puedan decir: quiero conocer a ese Dios que ha tomado este pecador y lo ha convertido en alguien que ahora ama lo santo. Dentro de estas meditaciones finales vale la pena recordar algo. Todos los mandamientos son igualmente desagradables a Dios. Y en el estudio que hemos hecho en Romanos hemos mostrado la importancia de que entendamos que Dios ve como pecado la homosexualidad, pero también el enojo. Ve como pecado el homicidio, pero también los arrebatos de ira. Ve como pecado el adulterio y la fornicación, pero también los malos deseos en nuestra mente y en el corazón. ¿Esto para qué? Para entender que todo pecado es desagradable a Dios. Pero necesitamos también entender que la desobediencia también tiene unas medidas de desobediencia, unos grados de consecuencias y unos grados de castigo, porque no todas las faltas son iguales. Todas las faltas son pecado, amén. Pero no todos los pecados son igualmente ofensivos a Dios, ni las consecuencias de ese pecado son iguales. Pablo lo enseña aún cuando habla de los pecados sexuales. Él dice: todos los pecados son pecado, pero los pecados sexuales tienen un gravamen mayor. ¿Cuál? Que tienen que ver con el corazón y con el cuerpo, porque todos los demás pecados están fuera. Los pecados sexuales tienen que ver con todo nuestro ser. Pero no quiere decir entonces que lo demás no está mal. ¿Cómo podemos medir la gravedad de un pecado? Para poder entender la gravedad de un pecado y de una falta, tenemos que entender la relación que hay entre el pecado y la falta y la dignidad de la persona a quien ofendo o con quien cometo la falta. Los abogados acá presentes pueden ayudarme, por favor, si de pronto estoy cometiendo un error en mis apreciaciones. Pensemos en esto. De repente tomamos nuestro vehículo, vamos por la calle y se atraviesa una persona más o menos de unos 90 años de edad. Y en el carro lastimamos a esa persona. Obviamente vamos a tener que responder por los daños ocasionados y la ecuación para evaluar la indemnización va a ser el efecto que ocasionó ese accidente sobre la persona,
cuántos años de vida útil le quedan y basado en eso tener que dar una proporción a su indemnización, si esa persona ve por alguien o no ve sino por ella misma. Pero ¿y qué si a la persona que atropello es al jugador de fútbol más importante del mundo, recién iniciando su carrera, con 20 años, 22 años de edad, y le daño su rodilla y queda inhabilitado para seguir jugando al fútbol? ¿Los dos accidentes deben pagarse? ¿Por cuál creen que tendrá que generarse una indemnización mayor? ¿Pero por qué? ¿Acaso es más importante la vida de uno que la vida del otro? No, no tiene que ver respecto al valor de la persona, sino a la gravedad de la falta y el efecto de esa falta. Entonces a veces las personas utilizan esta expresión, pero es que todos somos pecadores, ¿sí? Es que ¿quién no hace lo malo? Pero ¿cómo lo dicen? Como en un término de tranquilizar la conciencia, ¿cierto? Ay, pues que quién no es malo. Pero es que lo que deberíamos decir es, ¿quién de nosotros no es pecador? Y lo grave es que la falta que cometemos la cometemos contra un Dios que es santo, es eterno y es perfecto. Entonces imagínense la deuda que nos ocasiona cada vez que efectuamos una ofensa a Dios. La gravedad de nuestras ofensas, porque estamos faltando al Dios santo, al dueño de todas las cosas. Entendiendo esto, entonces, hermanos, no podemos seguir siendo livianos en cuanto a nuestra falta respecto a la ley de Dios, porque o si no, no vamos a entender la necesidad y la urgencia de querer crecer en el cumplimiento. ¿Recuerdan que hay una advertencia que hace el escritor de Judas cuando dice: algunos se han introducido entre ustedes y han convertido la gracia en libertinaje? Cuídense de estas personas. ¿Saben que esa persona que continuamente quiere convertir la gracia en libertinaje está más cerca de lo que usted se imagina? ¿Sabe dónde está? En su corazón y en el mío. Continuamente queremos convertir la gracia en libertinaje. Ay, Señor, siquiera la salvación no se pierde. Hoy volví a adulterar, pero tú me perdonas. Señor, hoy volví a robar, pero tú me perdonas. Bueno, qué bueno es saber que hoy volví a mentir y tú me perdonas. Mis hermanos, una cosa es utilizar la gracia para justificar nuestra maldad, y otra cosa es entender la gracia como un motor que me lleva a apartarme de mi maldad. Qué diferente entonces serían las palabras de aquel que peca. Pues aquel que pervierte la gracia dice: bueno, la salvación no se pierde, y un pecado más, un pecado menos, al final pagaste por todos ellos. Pero aquel que entiende la gracia lo que va a decir: oh Señor, sé que mi salvación no se pierde, pero cómo no dolerme en mi corazón por pecar contra aquel que me salvó. ¿Cómo caminar tranquilo pensando en que la salvación no se pierde y seguir pecando contra aquel que se dio por mí? Qué gran diferencia hay en el corazón de aquel que desobedece la ley y encuentra consuelo en la gracia, a aquel que usa la gracia para seguir violando la ley. ¿Cuál es tu condición? ¿Qué estás haciendo con el pecado que Dios ha expuesto a través de estos estudios en cada uno de nosotros? Y cuando fueron expuestos nuestros ídolos, y cuando fuimos examinados al ver que convertimos a nuestros hijos en ídolos, a nuestro cónyuge en un ídolo, a nuestro trabajo en un ídolo, ¿qué hicimos con eso? Y cuando fuimos examinados al ver que usamos el nombre del Señor de manera ligera, ¿qué hicimos con eso? Cuando se nos mostró la belleza y la importancia del día del Señor, ¿qué produjo eso en nuestros corazones? Cuando fuimos examinados respecto a la honra que le debemos a nuestras autoridades, ¿qué cambió en nosotros?
Cuando se nos habló del adulterio, del robo, de la mentira, de la codicia, del chisme, ¿qué pasó en nuestro corazón? Simplemente, wow, no había visto la ley de esa manera. Porque entonces quiero iniciar también poniendo esto delante nuestro. Pues si antes nuestra falta era grave, ¿cuánto más ahora que conocemos en mayor profundidad la ley y seguimos viviendo de la misma manera? ¿Para quién será mayor la falta? ¿Para aquel que desobedece la ley por ignorancia o para aquel que conociendo la ley la desobedece intencionalmente? ¿Quién recibirá un castigo mayor? El viernes hablábamos con algunos hermanos en el estudio. ¡Qué bendición ir a una iglesia bíblica! Amén. Que el Señor levante muchas iglesias bíblicas. Pero ¿sabes también qué significa eso? Que una iglesia bíblica es una espada de doble filo. Será gran bendición para aquel que escuche y atienda el consejo y lo ponga por obra. Pero será una mayor condena para aquel que estando en una iglesia bíblica nunca atendió los consejos que escuchó. Porque su conocimiento es mayor, entonces su desobediencia es mayor. ¡Qué gran responsabilidad tenemos delante! ¿No debería entonces esto hacernos correr con urgencia a Cristo para no seguir viviendo livianamente nuestra fe? ¿Acaso hemos de convertirnos en un pueblo que estudia estas grandes verdades simplemente para maravillarse con su contenido, pero sin ningún ajuste real? Hasta aquí, ¿qué ha pasado en tu relación con el día del Señor? ¿Qué tanto freno le has puesto a tu boca para no robarte la honra de las personas y mancillar sus nombres? ¿Has aprendido a callar, a dejar el chisme, a dejar de estar hablando del que no está presente? ¿Has sido diligente en honrar a las autoridades que Dios ha puesto? ¿Qué ha pasado? Podemos entonces concluir en nuestro estudio que todas las transgresiones a la ley son pecado. Pero que todas las transgresiones no son igual de graves. Veamos esto por qué. Porque hay pecados que son más atroces y que recibirán un castigo mayor. Veamos un ejemplo claro. Mateo 23, 14. Mateo 23, 14. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me voy haciendo entender? ¿Sí? Bueno, o sea que menos excusas hay para todos los presentes. No podrán decir, es que ese predicador. Mateo 23, 14. ¿Lo tienen? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibirás ¿qué? Eso es un ejemplo, pero mire cómo empieza ese ay. Cuando ustedes vean este ay en la Biblia, cójanse duro de la mesa o de la silla. Hay un momento en Isaías cuando el ángel del Señor viene con un carbón encendido, ¿recuerdan? Isaías dice, ¡ay de mí! Que soy hombre pecador de labios impuros. Lo que está diciendo es, ¡ay! Estoy muerto, estoy perdido. Esta expresión lo que está diciendo es, ¡ay de ustedes! Están muertos y en peligro por la gran maldad de sus acciones, escribas y fariseos hipócritas. Por eso recibirán una mayor condena. ¿Por qué? Porque ellos tenían un conocimiento mayor de la ley, porque ellos tenían un conocimiento mayor de lo correcto, pero no vivían conforme a ese conocimiento. Y mayor entonces será la condena, mayor será entonces para ellos el sufrimiento.
Jesús lo mismo hizo cuando habló en diferentes lugares y dijo: mayor será sobre ti tu condena, porque si hubiera hecho sobre ti los mismos milagros que si hubiera hecho en Sodoma y Gomorra, los mismos milagros que hice sobre ustedes, Sodoma y Gomorra se hubiera convertido. Mayor será el castigo. Entonces, podemos entender que no todas las violaciones a la ley son iguales, que no todas reciben la misma consecuencia, que hay pecados de mayor gravedad, no de menor importancia, y con consecuencias mayores. Esto también nos lleva a entender que el infierno es un lugar donde habrán diferentes niveles de tormento, que no todos van a recibir los mismos tormentos, porque no todos cometieron la misma gravedad de sus faltas. Y en este orden de ideas, entonces, ¿para quién será mayor el castigo? Para aquellos que estuvieron expuestos a la verdad, que se les rogó y se les suplicó: atiende al Señor, y seguían viviendo a su manera. El lugar de mayor tormento en el infierno será para los religiosos, para los mercaderes de la fe que predicaron a multitudes y en lugar de llevarlos al cielo, los llevaron al infierno, porque teniendo la palabra de Dios, la torcieron para... Escucharon fielmente la palabra y aún así siguieron viviendo de forma contraria a ella. ¿Cuál es entonces una gran falta? Conocer la ley de Dios y no amarla. Conocer los medios que Dios ha provisto para deleitarnos en ella y no tomarlos. ¿Cuándo entonces mi desobediencia a la ley se hace más grave? Cuando entiendo el deber que me corresponde y soy negligente en hacer los ajustes pertinentes para cambiar esa situación en mi vida. Dice Thomas Watson lo siguiente: no ignora que es un deber la palabra, es decir, es una falta muy grave aquel que sabe que debe leer la Biblia, que sabe de la importancia de leerla, pero sin embargo no la lee. Es como una armadura oxidada de la que rara vez se nos ha fabricado. Está convencido de que es un deber orar con su familia, sin embargo pueden pasar días, semanas y meses sin orar con ella. Sabe que Dios es Padre, pero nunca lo honra como tal. Sabe de la importancia de la oración, pero aún así mantiene su casa sin techo. Esto es una falta mayor que aquel que no ora porque no sabe de la importancia de la oración. ¿Cuándo mi desobediencia a la ley se torna más grave? Cuando vivo en los mismos pecados que le reprocho a otros. Eso es una falta mayor. Ustedes que juzgan hacen las mismas cosas. Eso es una falta mayor. Agustín de Seneca escribió en contra de la superstición, pero adoró las imágenes que reprobó. ¿Cuántas veces nos hallamos en lo mismo? Esto es una falta muy grave. ¿Y saben por qué? Porque eso causa tanto tropiezo a los incrédulos para que crean. ¿Quieres tú convertirte en un enemigo de la cruz? No necesitas pararte a hablar en contra de Cristo. Párate como un gran hipócrita y háblale a tus hijos de obediencia, de una obediencia que no ven en ti. Eso te convierte en un gran enemigo de la cruz. Háblale a tus empleados y a tus vecinos de la importancia de amar a Cristo, mientras ellos ven tú cómo robas, cómo mientes, cómo les pagas de manera injusta, cómo maltratas a tu esposa, cómo maltratas a tu hijo. ¿Cuál nombre debería reposar sobre tus hombros? Sino enemigo de la cruz. Porque tu falta es mayor que aquel que desobedece por ignorancia. Qué gran falta es hablar de Dios
mientras vivimos de manera contraria a ese Dios del que hablamos. Cuando un hombre ignora los consejos y las amonestaciones. Hermanos, cuando se nos dice una vez algo y lo desobedecemos, ¿eso es qué? ¿Pecado? ¿Cuánto más pecaminoso es cuando Dios nos advierte una y otra vez sobre las mismas cosas y nosotros no prestamos atención? ¿No es esto una falta mayor? Pero vamos a usar también la gracia para esto. Para decir, oh Señor, qué grande es tu paciencia, que una y otra vez peco en las mismas cosas y tu amor no se agota. ¿En serio vamos a torcer la bondad de Dios para nuestros fines perversos? Claro, mi hermano, que cada vez que pecamos estas palabras traen consuelo a nuestra alma. Oh mi Señor, tu paciencia es inagotable, tu perdón es perfecto, tu misericordia no se agota, pues se renueva cada día, pero en ella encuentro las fuerzas y el motor para apartarme de este pecado que quiere dañar mi relación contigo. Escatimaré mis fuerzas para apartarme del mal que ofende a mi precioso Salvador. No, toda mi energía, todo mi ímpetu lo utilizaré para su gloria. No es una falta mayor para alguien a quien Dios lo ha llamado a que ponga en orden su vida y es negligente en el tiempo que debe dedicar, pero sí tiene tiempo para esclavizarse a las cosas de este mundo. No tiene tiempo para meditar en la palabra y sumergirse en ella y buscar consejo, pero no tendrá problema en madrugar y trasnochar para lograr sus propósitos laborales, sus propósitos personales. No es una ofensa mayor decir que no tengo tiempo para Dios y si tengo tiempo para las cosas de este mundo. ¿No será esto una falta mayor? Un hijo de Dios puede pecar en un sentido por accidente, un arrebato de ira inesperado. No hago el bien que quiero hacer, pero practico el mal que no quiero hacer. El apóstol Pablo lo enseñó. Es como aquel que es arrastrado por la corriente involuntaria, dice Thomas Watson, termina pecando y haciendo algo que no agrada a Dios. Pero ¿y qué de aquel que maquina el pecado? Podremos decir que aquel que en medio del miedo dijo una mentira y pecó, podremos decir es una falta contra la ley. Pero ¿qué de aquel que con sevicia, en lo secreto de su habitación, planea cómo fabricar una mentira para hacer mal? ¿Podemos considerar que estas dos mentiras son iguales? De ninguna manera. Podemos considerar pecador aquel que en un arrebato de ira termina golpeando a alguien y privándolo de la vida. Claro, ha matado y ha pecado. Pero podemos pensar que es igual la falta de aquel que en lo secreto planea cómo poder quitarle a otro la vida. Los dos son homicidio, pero de ninguna forma son igualmente graves a los ojos de Dios. Por supuesto que el que maquina y contempla el pecado y busca la forma de pecar ha cometido una falta mayor. Pero peor aún, los que usan la religión para esconder su pecado. Los que usan la religión para faltar a sus deberes. Los que se camuflan en textos bíblicos para justificar su negligencia con el pecado.
Hermanos, y podríamos citar muchos ejemplos más, pero no quisiera terminar estas meditaciones finales simplemente exponiendo estas diferencias. Hasta acá, todos los pecados son abominables a los ojos de Dios, pero no todos son igual de graves a los ojos de Dios. No todos los pecados tienen las mismas consecuencias. Hay consecuencias que son más altas, pero cuando llegue la hora de condenación, el nivel de castigo tampoco será igual para todos. Será mucho mayor para unos que para otros. Pero ¿quién entonces puede librarse de tan temible situación? ¿Quién de nosotros puede pararse y decir, soy limpio en mi sexualidad? Soy limpio en la forma en la que guardo el día del Señor. ¿Quién de nosotros podría atreverse a eso? Tal vez solo aquel que utilice la gracia para tapar su pecado. Solo aquel que en su mente pueda decir, bueno, hoy me inclino hacia la homosexualidad, pero Dios es amor. Yo estoy robando y mintiendo, pero Dios perdona. Solo ese se sentirá tranquilo mientras hace la maldad. Solo ese que intenta justificar su pecado minimizándolo y buscando la forma de que no se vea grave es quien caminará tranquilo. Pero tú, oh pecador, que has sido expuesto al igual que este pecador que le sirve por la ley, tenemos que decir, y ahora entonces, Señor, ¿quién puede librarse? Y es acá donde las palabras de nuestro buen Jesús cobran relevancia. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y para esto entonces necesitamos dos cosas: entender que la desobediencia a la ley de Dios nos pone bajo la ira de un Dios que es santo, 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 y la única forma en la que podemos librarnos de esa ira es mediante la fe y el arrepentimiento, pero una fe real, un arrepentimiento verdadero. Y quiero culminar estas meditaciones finales enfatizando la necesidad de que todos los que hemos participado de este estudio tenemos que correr a Cristo en verdadera fe y arrepentimiento. Pero para poder entender esto, entonces debemos concluir que todo pecado merece la justa ira de Dios, que todo pecado nos hace merecedor de todo el peso de la ira de nuestro Dios. ¿Cómo entonces nos podemos librar de esta situación? Lo primero que necesitamos es una fe verdadera. ¿Pero fe en quién? En Jesucristo. Lo que salva no es la fe, es el objeto de nuestra fe lo que nos salva. Lo que nos salva no es el tamaño de nuestra fe, sino hacia quién está dirigida esa medida de fe. El pastor Sugel hacía una excelente ilustración hablando sobre la fe y decía más o menos esto. Pensemos en una persona que toma una frágil balsa para navegar por mar abierto en medio de tiburones. Una balsa que sin lugar a dudas se va a hundir en el trayecto porque fue mal elaborada y no cumple con las condiciones para llegar a su destino. Pero llega una persona con mucha fe en esa balsa. Y estoy seguro de que voy a llegar porque el que tenga fe le va a ir bien y con fe todo es posible. ¿Tiene una gran fe? Sí, pero el objeto de su fe es fuerte o es débil. Así este hombre tenga mucha fe en esa balsa, mientras se monta en esa balsa, ¿qué va a suceder? Pero explicaba el pastor lo siguiente: ¿y qué de una persona que está completamente atemorizada por el viaje que debe hacer en su avión? Un avión en perfectas condiciones que garantiza en lo lógico y lo natural que llegará a su destino. Esta persona tiene miedo, no se quiere subir a ese avión, está angustiada, pero con un poquito de confianza se sube a este medio de transporte. ¿Quién tiene una fe más fuerte? ¿El de la balsa o el del avión? El de la balsa tiene una fe más fuerte, pero su fe está dirigida hacia un objeto débil. El del avión tiene una fe más débil,
pero en esa debilidad la puso sobre algo seguro. No estoy diciendo que los aviones no se estrellan, no vayan a llevar la analogía a otro lugar. Entonces lo mismo pasa con nuestra fe. Hay personas que tienen mucha fe, pero no en el Dios de la Biblia. Y sin importar cuán fuerte es su fe, van a experimentar la condenación eterna. Pero hay personas que tienen una fe tan insignificante, que ven a Jesús y saben de su grandeza, pero caminan cada día: Señor, yo no creo que sea capaz de llegar al final. Yo me veo cada día y veo en mí tanta torpeza y tanto pecado. ¿Qué tanta fe necesita esta persona para estar segura de su salvación? Esa escasa fe, puesta en el objeto correcto que es Cristo, el sujeto de nuestra fe, le será suficiente para llegar al cielo. Pero aquellos que tienen mucha fe en sí mismo no llegarán a ningún lado. Yo tengo fe en mí, yo no necesito de Dios, yo creo en Dios a mi manera. Tienen mucha fe, pero en la dirección equivocada. Así pues, para poder ser salvos ante nuestro continuo incumplimiento de la ley, ¿qué tenemos? La confianza en nuestra capacidad para cumplirlo. Creer que tengo la suficiente capacidad de cumplir la ley y que por ello merezco el cuidado de Dios es montarme en una barca que se va a hundir. Pero poner mi fe verdaderamente en Cristo, reconociendo mi debilidad para cumplir su ley, me llevará de forma segura al cielo. Pero producirá en mí también el querer como el hacer para vivir conforme a sus mandamientos. Entonces, mis hermanos, es necesario que evaluemos que nuestra fe esté dirigida en la dirección correcta, porque puedo tener mucha fe, pero en la persona equivocada o en un Dios que no es el Dios de la Escritura, y al final tendré que lidiar con la condenación. ¿Cómo evalúo mi fe? Cuando mi fe glorifica a Dios, es decir, ¿cómo puedo saber si mi fe, aunque sea débil, está dirigida en la dirección correcta? Porque esa fe, aunque sea pequeña, solo tiene un sincero deseo: glorificar a Dios con todo lo que hago. Si esa fe no está acompañada de un deseo de glorificar a Dios, no pienses que tienes fe en Jesús. La fe verdadera que salva está dirigida a Cristo y está acompañada de un deseo de glorificarlo, de honrarlo con todo lo que hacemos. Es una fe que exalta a Dios. Es una fe que no confía en sí mismo, es una fe que le impide al hombre ensimismarse y pensar que en sus propias fuerzas puede. La fe real nunca me dirá: tú solo puedes, porque entonces no tienes fe en Cristo, sino fe en ti. Cuando tú dices: hasta que no esté bien, hasta que no resuelva este problema, no hago lo que me corresponde, esto está mostrando que tienes mucha fe en ti, no en Jesús. La fe es una gracia que proviene de Dios, y esa gracia es la que nos anima a que todo lo que hagamos busque que sea olor grato a Dios. Por eso entonces, no solo debemos saber que la fe salva, debo preguntarme: ¿y la fe que tengo, si es una fe salvífica? Cuando tú vas a salir de casa y miras el estado del clima y miras, está lloviendo o está haciendo calor, y tú ves una nube gris y te colocas una chaqueta, ¿eso es un acto de qué? ¿De fe? Te pones la chaqueta porque tienes fe de que va a llover, pero eso no es una fe que salva, eso es una fe natural.
Lo mismo pasa con Dios. Cuando una persona dice Dios existe y Dios va a mostrar su ira, eso es una fe intelectual, pero no es una fe que salva. Porque mientras esa afirmación no esté acompañada de una vida que quiere glorificarlo, no es una fe real. La verdadera fe vive con un corazón quebrantado. ¿Estás siendo quebrantado por tu pecado? ¿Estás quebrantado por la vida que estás viviendo? ¿Estás quebrantado al ver que hay un área en tu vida en la que no estás agradando a Dios? ¿O sigues culpando a los demás de tu situación de pecado? La verdadera fe está acompañada de un quebranto sincero. Esta fe es refinada por Dios en medio de la prueba. Es decir, esta fe, cuando es verdadera, cuando viene la prueba, permanece. Pero esos que dicen tener fe y amar a Dios, y cuando viene la enfermedad o viene la dificultad y se apartan, es porque su fe no era real. La prueba les hizo un gran favor. Les mostró que esa fe era de papel y que necesitan una fe verdadera. La verdadera fe es obediente, aunque sea una obediencia imperfecta, pero es obediente. No tapa el pecado, enfrenta el pecado. Y la verdadera fe está aumentando continuamente por los medios de gracia. Siempre tendremos que decir: oh Señor, aumenta mi fe. Pero puedo mirar atrás y decir: Señor, pero ya no tengo esa fe escasa que tenía antes. Pues a medida que he estado expuesto a tu palabra, mi fe por ti ha crecido. Y esa fe, de manera simultánea, entonces debe estar acompañada de arrepentimiento. Hermanos, ¿quién puede cumplir fielmente la ley? Ninguno. ¿Pero qué tenemos? La fe. ¿La fe en quién? En Cristo. La fe que me da la seguridad que a pesar de mi débil obediencia, en Él seré salvo, porque Él es el sujeto de mi fe y mi salvación depende de Él. Pero esa fe, si es verdadera, está acompañada de una vida que lo quiere glorificar, una vida que experimenta un verdadero arrepentimiento. Cuidado con un arrepentimiento falsificado. Algunos experimentan a veces en su corazón buenos afectos. Hay momentos en que una persona puede sentir deseos bonitos. Voy a empezar a ir a la iglesia. Voy a hacer este estudio. Voy a buscar a esta persona que le hice daño. Voy a apartarme de estas cosas, pero de manera temporal. Cuidado, porque yo puedo estar experimentando un falso arrepentimiento, y los falsos arrepentimientos se parecen en forma a un verdadero arrepentimiento. Hay personas que pueden dejar de hacer ciertas cosas malas por un tiempo, pero en realidad no se han arrepentido. ¿O acaso ustedes no han visto ateos haciendo grandes obras de misericordia? ¿Y eso los hace creyentes? ¿No ha visto usted un asesino arrepentido dando testimonios públicos y mostrando con sus actos que nunca va a matar? ¿Y eso lo hace creyente? Un verdadero arrepentimiento no es simplemente dejar de hacer ciertas cosas malas y empezar a hacer ciertas cosas buenas. Un verdadero arrepentimiento está acompañado de un entendimiento de los horrores del infierno y entiende que el infierno está pronto a devorarnos en el menor de nuestros descuidos. Pero un falso arrepentimiento puede reconocer el terror del infierno y puede decir: oh, yo no quiero ir al infierno. Pero rápidamente volverá la calma a su corazón y seguirá viviendo como nada. ¿Sabes cuándo tú estás experimentando un falso arrepentimiento? Cuando tú pecas, lloras, cambias unos días y a los días estás haciendo otra vez lo mismo que hacías. Eso no es arrepentimiento. Cuando experimentas un dolor superficial, eso puede ser simplemente un remordimiento. Aún cuando tu corazón es movido a hacer cosas que definitivamente Dios ha ocasionado que sucedan. ¿Acaso Dios no movió a Herodes para que hiciera cosas favorables para su pueblo? ¿Acaso Dios no movió el corazón de Nabucodonosor para hacer ciertas cosas en favor de su pueblo? ¿Quién lo produjo?
Que Dios mueva tu corazón para hacer ciertos bienes no te hace cristiano. Porque hasta el faraón fue movido por Dios para que hiciera algo en favor de su pueblo. Cuídate de lo que estás llamando arrepentimiento. ¿Cuándo hay un falso arrepentimiento? Cuando dejo ciertas prácticas simplemente por motivaciones diferentes a la gloria de Cristo. ¿Qué es un verdadero arrepentimiento? Una humillación sincera. Ese momento en el que verdaderamente queda expuesta mi penosa condición. Ese momento en que me miro a mí mismo y ya no hay un solo deseo de seguir luchando en mis propias fuerzas. Ese momento en que me examino a través de la palabra y lo único que puede salir de mi boca es: ay de mí que soy un pecador. Es ahí donde inicia el verdadero arrepentimiento, en la humillación. Pero si tú estás pecando y no has experimentado esta verdadera humillación, teme de lo que crees arrepentimiento, porque no estás verdaderamente arrepentido. Si tu cambio de conducta no parte de las miserias que han quedado expuestas en tu ser, tu cambio va a ser temporal y no va a ser permanente. Un verdadero arrepentimiento está acompañado de cambio, porque la mente es renovada, produce un cambio en mi conducta, y ya lo hemos enseñado. No estoy diciendo que sea perfecto, no estoy diciendo que en todos sea en la misma proporción, pero en todos se da en una medida. Mi mente es transformada, mi conducta es transformada, sigo luchando con el pecado, pero hay una lucha con el pecado. Mis afectos cambian, mi amor por lo santo crece, mi odio por el pecado aumenta, mi vida se vuelve una evidencia de esa transformación. Las personas que me rodean pueden ver que hay un progreso en mí. Puede ser tenue, pero lo hay. Y hay una verdadera ruptura con el pecado que se evidencia simplemente en un deseo a vivir para Dios. Mis hermanos, con esto hemos concluido entonces las meditaciones acerca de la ley. Con esto hemos cerrado esta hermosa doctrina que espero se convierta en un pilar fundamental en nuestro caminar. Al final de todo este ejercicio, quedamos donde empezamos. Es solo por la fe, es solo en Cristo y para la gloria de Cristo. Cualquier intento por vivir en la ley de Dios separado de Cristo, en lugar de ser un bien, es una ofensa a Dios. La única obediencia que agrada a Dios es la obediencia que es por fe en Cristo, en el poder de Cristo y para la gloria de Cristo. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por este estudio que en la exposición ha terminado en un sentido, pero en la práctica de nuestra vida apenas empieza. Ayúdanos a examinar continuamente nuestra fe y nuestro arrepentimiento. Ayúdanos a tener seguridad y a no descansar hasta que nuestra fe esté dirigida en el sujeto correcto, en Cristo, el único que salva, el único que lava, el único que perdona y el único que tiene el poder para darnos el Espíritu de Dios que nos anima y nos mueve a vivir en sincera obediencia en este mundo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.